Hola, hermanos, amigos, una vez más con ustedes para compartir estas charlas de discipulado. Hoy quería compartirles el tema de el compromiso, una palabra que parecería que a través de los tiempos se va perdiendo, se va usando menos. Cada vez encontramos menos personas comprometidas, tanto a nivel social, a nivel humano, ese compromiso que muchas veces se hace en el altar durante la celebración del matrimonio, de estar unidos hasta que la muerte los separe, y cuando empiezan a surgir los problemas el compromiso se termina. Pero quiero hablarles hoy del otro compromiso, el compromiso que tendríamos que tener con Dios. Dios ya ha tenido con nosotros compromiso y lo sigue teniendo. Él se comprometió darnos un Salvador y lo tenemos en la persona de Jesucristo. Y Dios sigue comprometido con nosotros, cuidándonos, amándonos, sustentándonos. La pregunta que deberíamos hacernos hoy es, ¿estoy yo comprometido con el Señor? ¿Soy hombre confiable? ¿Soy una mujer confiable que cumple lo que prometió? Y quiero invitarte a que juntos leamos este pasaje. Nehemías, capítulo 6, versículos 1 a 3. Dice así: Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanballat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se veía interrumpida. Encuentro en este hombre, en Nehemías, un ejemplo de lo que es el compromiso con Dios y con terminar una obra que él había comenzado. Había enemigos que se oponían en aquel momento para que la obra siguiera prosperando. Se estaba reconstruyendo la ciudad, ya se había reedificado el templo, algunas de las casas, y faltaba la construcción de la muralla que protegía la ciudad. Era Nehemías el que se había comprometido a edificar esas murallas. Encuentro en este hombre un hombre, como otros tantos que encontramos en la Biblia, hombres y mujeres que realmente tuvieron un compromiso con Dios y que terminaron la obra que se habían comprometido a hacer. La palabra compromisa hoy encierra un gran significado, pero en términos sencillos se trata el compromiso de un convenio, de una obligación contraída por medio de un acuerdo, por medio de una promesa o de un trato que se hace entre dos o más personas. En la Biblia encontramos que Dios pactó con muchos compromisos con el hombre. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Dios se acordó de su pacto con Israel. En Éxodo 2:24 leemos: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios nunca se olvida de los pactos. Él había prometido enviarnos un Salvador y lo hizo en la persona de Jesucristo. Un Salvador que hoy sigue estando disponible. Un Salvador que se comprometió de tal manera que fue a la cruz a morir por tus pecados y por los míos. Por otro lado, Dios llamó a Moisés para que liberte a su pueblo que estaba bajo el yugo de la esclavitud. Y respondió Dios a ese compromiso que había hecho con Abraham, que haría de él una gran nación, que sería bendición a todas las naciones de la tierra y que multiplicaría su descendencia y le daría esa tierra, Canaán, en heredad a su simiente. Recordamos también a otro hombre comprometido, José. Pidió a Faraón
que se le concediera a su familia un lugar en Egipto. Y luego surgió el temor en Faraón de que esa gente que estaba creciendo demasiada porque Dios, comprometido una vez más con su pueblo, lo hacía crecer y multiplicarse, aún en medio del cautiverio en Egipto. Creyó Faraón que se convertiría ese pueblo en un problema. Entonces lanzó un plan para detener el crecimiento. Envió mensajes a las parteras para que todo varón que naciera lo mataran, no lo dejaran vivir. Pero el Señor guardó a Moisés. Todos conocemos el relato. Moisés fue sobreprotegido por el Señor de manera tal que fue criado, adoptado por la hija de Faraón y criado en el palacio, conociendo el idioma, las costumbres, y luego fue de bendición porque fue el, el argumento más importante que tuvo Dios, el elemento más importante para sacar al pueblo de Egipto. En Éxodo 1:12 leemos que cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaba el pueblo y crecía. Y los egipcios los esclavizaron y el pueblo de Israel comenzó a quejarse y elevó su corazón a Dios, acordándose de las promesas que el Señor les había hecho a sus padres. Y Dios determinó darles la salida después de más de 400 años a través de la persona de Moisés. Parecía que Dios se había olvidado de ellos, pero Dios siempre, siempre cumple sus promesas. En el libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 1, leemos: Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Ya se había edificado la ciudad, como les decía, el templo, las casas. Faltaba ahora la terminación de las murallas. Ya se habían levantado las paredes de la muralla, faltaban solamente las puertas. La obra todavía no estaba concluida. Y estos enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesén, no querían que se terminara esa obra. Por eso querían distraerlo a Nehemías de la obra. Se despertó la oposición, se despertó una maquinación, se dieron a criticar y a ridiculizar y a burlarse y a tratar de detener la obra. Como los enemigos del reino de Dios todavía siguen oponiéndose a la extensión del reino. La oposición nunca cesará, ni se demorará en llegar cuando se inicia una obra para ser de bendición, cuando se inicia cualquier obra en favor del Señor. Estos enemigos de la obra fingen ser espirituales, fingen ser sus amigos, fingen querer edificar con ellos, pero eso no era cierto. Ellos lo que querían era meterse dentro del pueblo, querían camuflarse dentro del pueblo y así comenzar a hacer daño, a murmurar y a desalentarnos. Pero Nehemías, un hombre comprometido con el Señor, logró mantener el ánimo y lo transmitió al pueblo, de tal manera que se mantuvo el pueblo, los ayudantes y todos para seguir adelante con este proyecto que habían comenzado hasta concluirlo. Cuando estos enemigos de la obra ven que esto que habían enviado, esto de decirles, tenemos que reunirnos contigo, aparentemente era una reunión de paz, pero ellos estaban pensando hacerle mal. Dice allí en el versículo 3 del capítulo 6, en realidad lo que ellos planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirle, estoy ocupado en una gran obra. Todo lo que Dios te manda a hacer es una gran obra, por pequeña que parezca. Y seguramente se va a levantar oposición. Vendrán motivos para distraerte, para que dejes de terminar la obra. Dice Nehemías, si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Este hombre de Dios demuestra que estaba comprometido con Dios y con su obra y con el pueblo. Nehemías se negó rotundamente a ir a esas reuniones porque su compromiso no era con personas, no eran con Sanbalat, con Tobías ni con Gesén. El compromiso de Nehemías era con Dios y con su pueblo. Para él estaba bien en claro quién era el compromiso. Por eso cuando una persona, cualquier persona que Dios haya llamado, está realmente comprometido con Dios y con su obra,
no se distrae, no quita la mirada del arado, siempre mira al frente y coloca su mirada en el Señor. Coloca la mirada en los seres humanos, ni en las circunstancias, es llevar la obra a mal término. No permita que las circunstancias detengan aquello que Dios te mandó a hacer. Nehemías era una persona comprometida con una causa, con una misión, y no se dejó distraer ni perder el objetivo ni el plan que Dios le había dado. Y si lo miramos desde otro ángulo, Nehemías estaba bien al lado del rey. Dice en el capítulo 1, versículo 11, en aquel tiempo yo era copero del rey. Él estaba íntimamente relacionado con el rey. ¿A cuántos les gustaría ser el copero del rey, no? Estar probando el buen vino que bebía el rey. Hubiera podido hacer caso omiso al informe de sus hermanos cuando le informaron que la ciudad estaba destruida. Pero él era un hombre de oración, sensible a la voz de Dios, que estaba en el palacio del rey pagano, pero que vivía con Dios en su corazón y que no se había desubicado ni aislado. Por eso, mis hermanos, mis amigos, cuando alguien tiene un compromiso con Dios, no importa dónde esté. Estar conectado con Dios es lo importante. Por eso él no fue rebelde ni indiferente y atiende el llamado que Dios le hace a través del informe contado por sus hermanos. Se llena de compasión, de dolor al ver que sus hermanos estaban en una condición deplorable, sin casas, a merced de los enemigos, y ora a Dios que si quiere le abra las puertas y que Él está dispuesto a ayudar. Y Dios le dio gracia al rey, el monarca le permite ir porque sabía que Nehemías era hombre de palabra, recto, serio y confiable. El compromiso es necesario en la vida, en todos los índoles de la vida. La mayoría de los seres humanos quieren estar abiertos a toda opción. Hoy más que nunca la sociedad no quiere comprometerse con nada. La gente quiere llegar incluso a la iglesia y al evangelio, pero sin comprometerse con el Señor. Pide, eso sí, que el Señor cumpla lo que prometió. Pero muchos de ellos no cumplen lo que un día le prometieron. Un día le dijeron, Señor, te entrego mi vida. Pero resulta que ahora no tienen tiempo, no tienen ganas, no tienen voluntad. Y quizá prefieren asistir a fiestas, a reuniones, a otros compromisos y dejan la obra inconclusa. Quizá este mensaje está dirigido para aquellos que una vez gustaron de la salvación, gustaron de la compañía del Señor y por distintas diferencias, causas, hoy están alejados. Y hoy el Señor te está llamando a vos que te alejaste del Señor, para que vuelvas, para que cumplas el compromiso, porque Dios no ha dejado ni dejará de cumplir el compromiso. Él espera que seas hombre, que seas mujer de palabra y que cumplas lo que prometiste, ser fiel. Quiero dejarte por último 3 versículos que vos conocés, pero quiero dejártelo para que se refresquen en tu memoria. Dice el Señor, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mateo 16:24. Lucas 9:62. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Lucas 14:33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Yo no sé cuál es la causa que ha dejado de que vos sigas comprometido o comprometida con el Señor, pero hoy es tiempo que vuelvas. Es tiempo que te arrepientas y que vuelvas a poner tus manos en el arado y estés en el lugar donde Dios quiere que estés. Él te sigue esperando y está dispuesto a recibirte con las manos abiertas. Acudí al Señor. Él te espera. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.